Titulares. Rafael Correa es denunciado por traición a la patria. Sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales se retomará este viernes. Los trabajos en la vía Aloac-Santo Domingo se concretarán antes de lo previsto. Desde este viernes 12 de abril rige el nuevo precio de la gasolina super. En Napo decomisan 1,5 toneladas de cocaína. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Pedro, buenos días. Este es nuestro último día de labores de la semana. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días. Pedro, una cumbre virtual de los presidentes latinoamericanos que estaba prevista para debatir el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador, que era para hoy, fue pospuesta para el martes 16 de abril. En efecto, Katy y amigos televidentes, y siguiendo con este tema, durante la audiencia de habeas corpus a favor de Glass, los abogados de la policía y las Fuerzas Armadas negaron que hayan torturado al ex vicepresidente durante su captura en la Embajada mexicana. Y también les queremos contar, amigos televidentes, que México pidió que Ecuador sea suspendido de la Organización de Naciones Unidas tras el asalto a su embajada. El gobierno de México anunció este jueves los reclamos que hará en la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito. Durante una conferencia de prensa, puntualizaron 5 reclamos contundentes. Así juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. En tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Además, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Nacional de Justicia es el órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado afín de iniciar un proceso de expulsión. También pedir establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado definitivamente de la Organización de las Naciones Unidas. Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Pero no solo eso. Además, las autoridades mexicanas analizan llevar a cabo una acusación de tipo penal por el allanamiento a su embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La acusación penal se basaría en las imágenes que presentó México el pasado martes grabadas por cámaras dentro de la sede diplomática, en la que se ve como la policía asaltó la barda, entró a la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de Cancillería Roberto Canseco y sometió a personal diplomático en la calle. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en esa misma conferencia, la canciller mexicana Alicia Bárcena manifestó que también fueron suspendidas las relaciones comerciales con Ecuador. El gobierno de México decidió suspender las negociaciones con Ecuador para un tratado de libre comercio. Así lo aseveró la canciller Alicia Bárcena en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional del país norteamericano. Recordemos que en 2021 el expresidente de la República, Guillermo Lasso, comenzó las negociaciones de un TLC con México y planeaba un ingreso como miembro de la Alianza del Pacífico para el primer semestre de 2022. Nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico-comercial? Es una decisión de cada estado y también, yo diría, de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin.
Señalar que pese a esto, las conversaciones para firmar este acuerdo comercial están congeladas desde diciembre de 2022, cuando México dejó en stand-by las negociaciones a poco de cerrar el acuerdo por la negativa de permitir el ingreso a ese país del camarón y banano ecuatoriano. Los principales productos de exportación a México son el cacao en grano, minerales y metales, preparaciones alimenticias, plásticos y manufacturas. Azúcar y confites. Entre los principales productos se concentra el 73% de las exportaciones no petroleras. El gobierno de México también estaba negociando la aplicación de su plan de ayuda migrante en Ecuador, el cual consiste en repatriar a ecuatorianos de ese país con una ayuda económica de $110 mensuales por 6 meses. Otro punto del plan migratorio era que los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida también se aplicarán en la nación sudamericana, pero todo quedó suspendido. Alicia Bárcena enfatizó que será responsabilidad de otras naciones definir si continúan las relaciones diplomáticas con Ecuador. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mucha atención porque la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al expresidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria. La acusación fue presentada ante la Fiscalía General del Estado en Quito. Se trata de un delito tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena de hasta 13 años de prisión durante un conflicto armado interno. La denuncia fue realizada a nivel personal y se fundamenta en los comentarios del exmandatario tras el impasse diplomático entre Ecuador y México, desencadenado por la incursión en la embajada mexicana. Y pasamos a la asamblea porque la bancada de la Revolución Ciudadana sumó 2 bajas. La noticia fue confirmada por Viviana Veloz, vicepresidenta del Legislativo y coordinadora de ese bloque. La bancada de la Revolución Ciudadana, a través de una rueda de prensa registrada la mañana de este jueves, confirmó la separación de los asambleístas Milton Aguas y Javier Jurado. La noticia fue confirmada previo a la sesión del Parlamento en la que se trató el segundo debate del proyecto de ley orgánica de participación ciudadana. Viviana Veloz, vicepresidenta de la legislatura y coordinadora de ese bloque, dijo que todo fue producto del análisis minucioso del desempeño de varios de sus compañeros. La noche del miércoles, Veloz personalmente envió al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, la notificación de la expulsión de Aguas porque respaldó 3 procesos de enjuiciamiento político presentados por el oficialismo para dilatar procesos presentados en contra de Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld. Es por ello que nuestro bloque decidió que no se podía seguir teniendo dentro de nuestras filas también al legislador Milton Aguas, recordando y recalcando que han traicionado a una agenda legislativa que tiene como objetivo primordial la gente, el bienestar de la gente. Pero las cosas no quedan ahí. La asambleísta Viviana Veloz además anunció bajas en otras tiendas políticas, así por ejemplo, en el Partido Social Cristiano y Construye. Lo que tenemos conocimiento, que también haya bajas en el Partido Social Cristiano, que haya bajas en el Movimiento Construye, que ya es de conocimiento, hubo también 2 bajas de quienes son parte de un sector político que se identifica como gente buena y que, como lo dije, están recurriendo a las malas prácticas, de esas prácticas mañosas de comprar votos y de comprar conciencias. Pero a estos legisladores y al oficialismo los sabrá sancionar el pueblo ecuatoriano. Como si esto fuera poco, según se rumora en los corredores del legislativo, la asambleísta Marcela Holguín también podría dejar la bancada correísta. La legisladora últimamente evita hablar con la prensa y se siente su curula en solitario, sin unirse al resto de sus compañeros. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Este viernes, en horas de la tarde, la Comisión de Relaciones Internacionales retomará la sesión en la que la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, explicarán sobre la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito. La sesión será virtual y reservada y es una continuación de la reunión efectuada el pasado miércoles, donde la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, rindió su versión.
Con 86 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este 11 de abril las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en donde se priorizan las clases de civismo y el voluntariado en colegios. La normativa llevaba varios años en construcción. Según el proponente de la ley, Patricio Chávez, de Revolución Ciudadana, el nuevo texto refuerza y hace más efectivos los mecanismos de derechos de participación. El proyecto, que no estuvo exento de polémica por un artículo que finalmente quedó afuera, ahora será remitido al presidente Daniel Noboa para la sanción u objeción en un plazo de 30 días. Y sobre el juicio contra Carlos Pollitt durante la audiencia de este jueves 11 de abril en el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Geraldo de Souza, ex ejecutivo de Odebrecht, confesó haber sobornado a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Asimismo, admitió haberle entregado un sobre lleno de dinero por orden de José Conceição Santos, quien fue el primer testigo presentado por los fiscales del distrito. Carlos Pollitt, que ocupó el cargo de contralor por casi una década, desde el mandato de Rafael Correa y a inicios del gobierno de Lenín Moreno, enfrenta 6 cargos por 3 tipos de delitos diferentes, incluyendo lavado de activos. Tiene 73 años y ha sido hallado probablemente culpable y enfrentaría una condena de hasta 100 años de prisión. Y en otro tema, Galo Chiriboga, ex fiscal del Estado, cuestionó que los acuerdos relativos al Estatuto de las Fuerzas Armadas, que permite la presencia militar de Estados Unidos en territorio nacional, no haya pasado por el Parlamento. Además, advierte de riesgos para el país. Estos acuerdos son asimétricos y colocan a Ecuador al servicio de intereses estratégicos de los Estados Unidos, con total indiferencia por sus propios intereses geoestratégicos. Así, Ecuador adquiere la obligación de poner su territorio nacional a disposición de Fuerzas Armadas estadounidenses y sus contratistas, sin que las autoridades ecuatorianas tengan intervención alguna o control sobre las actividades de las Fuerzas Armadas extranjeras realicen en el territorio nacional, su mar territorial o su espacio aéreo. Es más, el personal civil y militar norteamericano tendrá estatus diplomático y se encuentra, por lo tanto, fuera de la autoridad y control de la jurisdicción de las leyes ecuatorianas. La Procuraduría General del Estado presentó este jueves la acusación particular contra 51 implicados en el caso Metástasis. Además, solicitó que se ordene en sentencia el cumplimiento de medidas de satisfacción y de reparación material. El caso Metástasis, que investiga la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de delincuencia organizada y señala la existencia de una estructura criminal que habría sido liderada por Leandro Norero, asesinado en la cárcel de La Tacunga el 3 de octubre del 2022 tras ser acusado de narcotráfico, suma a otro aliado, la Procuraduría General del Estado, que presentó una acusación particular contra los 51 procesados por este caso. En el listado hecho público este jueves están el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Jordán, Daniel Salcedo y también el ex legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga. También se hará el mismo pedido para Mayra Salazar, ex relacionadora pública de la Corte de Justicia de Guayas, y de Pablo Ramírez, ex director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, entre otras. El comunicado reitera que el procurador actuará en calidad de acusador particular en defensa del Estado ecuatoriano. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias, también nuestro invitado de hoy. Y seguiremos conversando sobre la consulta popular que ya está próxima, precisamente para que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas. Estaremos dialogando con Edgar Heredia, viceministro del Ambiente. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes, y en temas electorales, como parte de la planificación previa al proceso de la consulta popular y referéndum, la Delegación Provincial del Guayas ejecutó un simulacro de voto en casa.
Son 15 rutas en total para llevar el servicio del voto en casa a un total de 59 beneficiarios que se inscribieron previamente en el Consejo Electoral por estar dentro del grupo del 75% de discapacidad o por su avanzada edad. Bien, el simulacro del día de hoy de voto en casa tiene como finalidad poder establecer cuáles son los procedimientos técnicos que se van a realizar el día ya 19 de abril, que es el día del sufragio de voto en casa. El día de hoy no hemos tenido ningún inconveniente. Para el día de las elecciones de voto en casa, 19 de abril, ya todo estaría coordinado. Luis Freire, con 94 años, quiere seguir cumpliendo con lo que considera su deber como ciudadano. Muy feliz, participó del simulacro. Sí, estoy satisfecho por haber cumplido mi obligación de ciudadano y haber votado. 94 vueltas al carrusel de la vida. 94 vueltas. Policía Nacional y ATM acompañan a la delegación a fin de que todo se cumpla en orden y bajo estricta seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en Santo Domingo también se desarrolló el simulacro del voto en casa. Varios ciudadanos se encuentran registrados. Durante la mañana de este jueves 11 de abril del 2024 se dio inicio al simulacro de la jornada de voto en casa en Santo Domingo de los Áchilas, en donde 36 ciudadanos constan registrados para ejercer su derecho al voto desde su domicilio. El proyecto ha buscado equilibrar las iniciativas de inclusión en la provincia. Este procedimiento se habilita cada que se convoca a elecciones, se establece un periodo de tiempo para que puedan abrirles la ficha técnica y generar el procedimiento de solicitud como tal. Ciudadanos de la tercera edad y personas con más del 75% de discapacidad son los que constan en el registro que se obtuvo mediante el CONADIS. Efectivamente, aquí en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas tenemos 36 beneficiarios dentro del Cantón Santo Domingo y el Cantón La Concordia. Tenemos 19 hombres y 16 mujeres. 5 son los puntos identificados en donde personal de las juntas receptoras del voto se despliegan para hacer cumplimiento de la jornada. En estas rutas le acompañan 2 uniformados de Policía Nacional y 2 uniformados de Fuerzas Armadas. El simulacro direccionó a los diferentes participantes los pasos a seguir durante la jornada democrática, tomando en cuenta que estos votos son en sobre cerrado debido a que no se dan en la misma fecha que el voto general, que es el 21 de abril. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, acudió a la Asamblea Nacional para analizar la deuda que el MIES mantiene con las entidades cooperantes de la institución, entre fundaciones, centros de desarrollo infantil y casas de acogida. En este sentido, la titular de esta cartera de Estado señaló que cuando asumió sus funciones recibió una deuda de más de 24 millones de dólares y que a diciembre del 2023 se pagaron más de 22 millones, por lo que espera cancelar el saldo pendiente hasta mayo próximo. Y mucha atención porque desde este viernes 12 de abril rige el nuevo precio de la gasolina super, que tuvo un incremento del 5.4%, lo que sería un valor adicional de 21 centavos en relación al precio del 12 de marzo. Así lo informó la estatal Petroecuador mediante un comunicado donde señala que el motivo del alza es por factores externos. El diésel y las gasolinas Sectar y Ecopaís también incrementaron su precio desde el 1 de abril debido al aumento del IVA al 15%. Uno de los mecheros que queman gas en la Amazonía finalmente fue apagado. El gas que se quemaba será transportado por un gasoducto para usarlo en regeneración eléctrica. Como parte del cumplimiento de la sentencia que dispone el apagado de los mecheros que queman gas en la Amazonía ecuatoriana, se realizó el desmontaje de una de estas estructuras ubicada en el campo Sacha, provincia de Orellana. El mechero apagado se encontraba en una plataforma de operación industrial, donde se ubican 4 pozos cuya producción diaria es de 1.271 barriles, con una generación de 325.000 pies cúbicos de gas asociado. Según informó Petroecuador, el gas que se dejó de quemar en este mechero será transportado por un gasoducto a la estación Sacha Sur para darle uso en generación eléctrica y al complejo industrial Chuchufindi en Sucumbíos para su procesamiento. En cuanto a los residuos del mechero, serán enviados a procesos de chatarrización en Lago Agrio.
Además de las autoridades de la estatal petrolera y del campo Sacha, delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son miembros de la veeduría del caso Mecheros, constataron de manera directa el desmontaje. El fallo de 2021 que dictamina el apagado de los mecheros se dio tras la demanda contra el Estado presentada por 9 niñas que denuncian la contaminación que genera la quema de gas en las comunidades de la Amazonía. A decir de las autoridades energéticas, la sentencia se está cumpliendo, pero las demandantes aseguran que no. E incluso hace aproximadamente un mes protagonizaron una marcha para exigir que se apaguen todos los mecheros y que se permita a los habitantes amazónicos tener una vida digna y sin contaminación. Tania Loor, Noticias Oromar. Continúan los trabajos para la instalación de un puente delta que conecte a las provincias de Pichincha y Santo Domingo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció este 11 de abril que la estructura estará lista la próxima semana y contará con 2 carriles. Esta obra se realiza de manera conjunta entre la Prefectura de Santo Domingo, el Ministerio de Transporte y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Recordemos que el 1 de marzo el anterior puente colapsó e impidió la circulación. ...14 allanamientos ejecutados en 5 provincias del país dejaron 51 personas detenidas. Estas intervenciones buscan reducir el delito de extorsión en territorio nacional. Un nuevo golpe a la extorsión se dio la madrugada de este jueves 11 de abril. La Policía Nacional ejecutó el operativo Gran Libertad 3. El mismo se extendió en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. Es necesario indicar que este operativo se desplegó específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Metropolitano de Guayaquil, la subzona Guayas, subzona Manabí, subzona Santa Elena y subzona Los Ríos. Como parte de las intervenciones, varias viviendas fueron allanadas. El objetivo del trabajo de inteligencia, combatir el crimen organizado y el terrorismo. Este despliegue, como lo manifesté en un inicio, tiene la orientación y el objetivo de contener y reducir la incidencia de los delitos de extorsión en los territorios antes indicados. Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la Policía Nacional, dio a conocer los resultados obtenidos. Teniendo como resultados finales 14 allanamientos realizados, una víctima rescatada, 2 personas detenidas con boletas de captura, 49 personas aprehendidas en flagrancia, 12 armas de fuego, 8 automotores, 44 terminales móviles, 1.13 kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, $13.725 en efectivo y 749 municiones de armas de fuego. Más de 300 uniformados participaron de las intervenciones. Los detenidos y los artículos incautados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, a fin de proceder a los procedimientos penales respectivos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. Estamos ya de regreso con más información, analizando, entre otras cosas, qué medidas debemos tomar, cuáles son las decisiones y las respuestas más acertadas en esta próxima consulta popular y referéndum. Ya estamos a casi una semana, Katy. A propósito, para seguir orientando a la opinión pública, ustedes, queridos amigos televidentes en todo el país, ya mismo estaremos conversando con Edgar Heredia, viceministro del Ambiente, después de esta pausa publicitaria. Volvemos. Ya estamos próximos al desarrollo de la consulta popular y referéndum promovida por el gobierno de Daniel Noboa este próximo 21 de abril. Y sobre este tema estaremos conversando en estos instantes, que ya está conectado, enlazado con Noticias Oromar, Edgar Heredia, ex viceministro, del Medio Ambiente. Muchísimas gracias por tener esta conversación, muy amable. Y les consultamos las decisiones acertadas o no, desconcertantes o no. Me refiero a la crisis diplomática que se generó por parte de la decisión tomada por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cuánto incidirá en la consulta popular o le repercutirá a los intereses del gobierno para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de esta consulta que es de suma importancia para el país? Bienvenido, mi querido Edgar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos
personas que nos acompañan por este importante medio. Yo considero que lo que nos debe preocupar y nos preocupa a todos los ecuatorianos es que no podemos volver al viejo Ecuador. En los últimos meses, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hemos librado una de las batallas más duras en la historia del Ecuador, específicamente contra grupos narcoterroristas. Las victorias que hemos alcanzado con el esfuerzo de todos los ecuatorianos no pueden ser malgastadas. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha. No creo que ese es el principal objetivo de todos los ecuatorianos. Entendemos, pero también, de acuerdo a los expertos y de acuerdo a los antecedentes, una consulta popular o un proceso democrático siempre estará ligado a la popularidad del presidente. Y en ese marco, antes de la crisis diplomática generada entre Ecuador y México, el presidente de la República había bajado, de acuerdo a consultoras o encuestadoras, 16 puntos en su popularidad. Se ha caído en su popularidad en estos días, ya una semana de realizar la consulta o que se desarrolle la consulta popular. ¿Cuánto le estaría afectando o incidiendo? Es un tema que eventualmente no me corresponde analizar porque no soy experto en el tema, pero lo que puedo mencionar es que es el momento de proteger lo que hemos ganado, ¿no? Como les mencioné, requerimos nuevas formas urgentes que nos permitan blindar la seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo, el narcotráfico. Además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar con el respaldo claro y firme que estamos planteando en esta consulta popular. Ya, una de las preguntas, y que es parte de una reforma parcial a la Constitución, establece o le brindaría facultades a las Fuerzas Armadas para mantenerse en las calles y en las cárceles sin necesidad de que exista un estado de excepción. Pero hay quienes sostienen de que estando en las calles los militares no se han bajado los índices de violencia y no se ha combatido a las mafias criminales como se esperaba. ¿De qué sirve que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles si no van a haber resultados como se esperan por parte de los ecuatorianos? Bueno, ahí actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y el mantenimiento del orden público a menos de que exista una declaratoria de estado de excepción. La prolijidad con la que se puede actuar cuando se apruebe esta pregunta permitirá tener menor tiempo de reacción. La verdad es que en el tema de conservación, por ejemplo, tenemos 19 áreas marino-costeras, son las áreas que están ubicadas en nuestra costa. El apoyo de las Fuerzas Armadas, adicionalmente de generar seguridad, generan un sistema disuasivo ante otras actividades como tráfico de vida silvestre, como actividades ilícitas en el sector, y nos ayuda en muchas de nuestras acciones como Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, nosotros realizamos operativos en las madrugadas, en las noches, para controlar el tráfico ilegal de madera, por ejemplo. Y por lo general las personas que se dedican a esto están involucradas en muchos más delitos y por lo general andan armados. En este caso, tener el apoyo y saber que existe el control de las fuerzas del orden, tanto de la Policía Nacional como el Ejército Ecuatoriano, es una ayuda y conlleva a que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, pueda efectuar con mayor seguridad y con mayor eficiencia su trabajo. Entonces, es sumamente importante que se puedan ejecutar estas acciones de manera coordinada y sin la necesidad de una declaratoria de estado de excepción. Sí, pero ahora mismo la instrumentación de la protección del mar territorial está basado en esa cooperación internacional con los Estados Unidos, es decir, que ya está instrumentada y no se necesita básicamente o puntualmente de una consulta popular. La vía más expedita para ejecutar cualquier reforma o cualquier acción es la voluntad del pueblo. En este sentido, le dará la prolijidad para poder estructurar los mecanismos de operación, ¿no? Recordemos que los acuerdos deben ser instrumentalizados y en este caso, cuando es un mandato popular, será de acción inmediata. Sí, pero la protección del mar territorial, le decía yo, que no necesita de la consulta popular porque ya está establecido a través de una cooperación internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se interviene para el cuidado y la protección, para evitar que las embarcaciones que van contaminadas con narcotráfico sean precisamente detenidas
o neutralizadas. Ese trabajo se lo viene haciendo y se lo ha demostrado, y es por eso los índices altos de incautación que se tienen, ¿no? Y obviamente los índices de seguridad que tenemos ahora en las áreas protegidas, que es el tema que nos compete al Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles serían los pros y los contras de que los militares se mantengan en las calles y en las cárceles sin necesidad de que exista un estado de excepción? Hay quienes sostienen o tienen temor a la militarización. Las fuerzas del orden son fuerzas capacitadas. Eventualmente todos los aspectos son beneficiosos. En este caso, tener mayor control, mayor presencia, realmente ser mucho más ágiles en el tiempo de respuesta, sin necesidad de firmar una declaratoria de estado de excepción con todos los trámites y la debida diligencia que eso conlleva. Ayudará significativamente a la respuesta ante una amenaza inminente. Bueno, en todo caso, los ciudadanos ecuatorianos desean, aspiran y anhelan que los militares se mantengan en las calles para seguir controlando el bien y la seguridad de todos quienes habitamos en este país. Otra de las preguntas que están incorporadas dentro de la consulta popular es justamente la extradición. En el gobierno de Guillermo Lasso también se hizo un ejercicio democrático incorporando o planteando, formulando este tipo de preguntas. Y los ecuatorianos le dijeron no, porque ahora sí le deben decir sí a esta pregunta con respecto a la extradición. Porque el objeto es, y se ha demostrado que existe crimen transnacional. En este sentido nosotros combatimos para mejorar la seguridad y eliminar el crimen transnacional. La extradición ha sido una figura eficaz en muchos países que han utilizado para evitar que el narcotráfico y los delitos derivados se enquisten en sus territorios. Bajaremos los índices de violencia y delincuencia. Al extraditar a los jefes de bandas criminales, se impide que puedan operar desde centros penitenciarios, aprovechándose de la corrupción y la extorsión a funcionarios, ciudadanos y policías, eventualmente. Y hay una data en la que se tiene identificado a quienes pudieran estar vinculados en delitos transnacionales, que son puntualmente los que tienen que sujetarse precisamente a la posible extradición. Específicamente, ¿cuál sería la pregunta, mi estimado? Sí, a ver, para que se inicie un proceso de extradición, se necesita que la persona, el delincuente, esté vinculado con actividades ilícitas transnacionales, no necesariamente un delincuente que haya cometido un delito común o doméstico tenga que sujetarse a este proceso internacional. Entonces, le preguntaba si existe alguna data de delincuentes que estén identificados que probablemente sean procesados a través de este proceso en el que se va a preguntar en la consulta popular, me refiero a la extradición. Sí, ahí estamos conscientes y la pregunta es bastante clara, ¿no? Ya que pregunta que si estamos de acuerdo con permitir la extradición a ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1. En este caso se definen todos los parámetros para ejecutar estas extradiciones y se refiere única y exclusivamente a evitar delito transnacional y temas, por ejemplo, como narcotráfico, en este caso eliminando los delitos comunes. Entonces, en este caso, confiamos en el profesionalismo de nuestras fuerzas y la inteligencia que estas fuerzas tienen. En este sentido, existen estos listados, ¿no? Y lo que se requiere justamente es poder operativizar estas extradiciones de manera eficaz. Perfecto. Viceministro, hay algunas preguntas que, de acuerdo a los entendidos, son innecesarias porque ya fueron revisadas y fueron planteadas y formuladas y modificadas dentro del COIT en la Asamblea Nacional. Son preguntas como, por ejemplo, endurecimiento de penas y también delitos nuevos. Estos ya fueron incorporados en la Asamblea Nacional a través de las reformas al COIT. ¿Por qué plantear estas preguntas si ya son innecesarias? Pienso que es el tiempo de acción y ejecución que tenemos y no podemos perder todo lo que hemos ganado en esta lucha. Entonces, conocemos que la debida diligencia para aprobar estas modificaciones no tardan su tiempo y que al tener
peso de una decisión del pueblo que manda sobre cualquier estado, la decisión del pueblo es de acción inmediata y de cumplimiento. En este sentido, al tener una consulta popular, estas preguntas son necesarias para darle la prolijidad y más que todo la severa decisión de que se ejecuten. Por eso es importante que estas preguntas sean ratificadas mediante un proceso democrático. Una última inquietud, viceministro. Hay dos preguntas que forman parte de este proceso democrático de la consulta popular, que es el arbitraje internacional y la contratación por horas. Estas dos preguntas tienen aparentemente, de acuerdo a la percepción, una oposición. ¿No creería que si son preguntas que se están oponiendo ciertos sectores y la ciudadanía pudieran arrastrar a las otras preguntas, de alguna manera pudiera ser un revés para el gobierno nacional? La verdad es que cuando entendemos claramente las preguntas, por ejemplo, la finalidad de la pregunta de arbitraje es que el Ecuador se convierta en un país atractivo para la inversión extranjera por parte de organizaciones multinacionales que buscan seguridad jurídica y protección en las inversiones con la finalidad de generar empleo y dinamizar la economía. Estamos perdiendo oportunidades de inversión porque no podemos ofrecer protección de inversiones mediante un arbitraje internacional, como lo hacen otros países, ¿no? Es un tema de competencia que está anclado al tema de trabajo. Entonces considero que con una comunicación efectiva estas preguntas tendrán la misma aceptación que el resto. Vamos entonces a ver cómo se pronuncia el pueblo ecuatoriano el próximo 21 de abril. Muchísimas gracias, viceministro, por atender esta conversación con Noticias Armar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos con más información. Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos que un hombre fue asesinado por sicarios que madrugaron para hacerle seguimiento hasta el garaje donde guardaba su vehículo. Justo cuando la víctima llegó para retirarlo e irse a trabajar, le dispararon sin piedad. Una ráfaga de preguntas acribillaba la mente de los familiares. Nadie tenía la respuesta del por qué alguien quiso acabar con la vida de Pablo Cortés. Desconozco, señor. No puedo decir nada más porque vivía en su casa y no entiendo por qué le andaba bien, trabajaba y andaba bien, no entiendo. Es que ni los vecinos ni los amigos podían entender el porqué del crimen. Según dicen, Pablito era un hombre trabajador y como todas las mañanas llegó al inmueble donde guardaba su carro para irse a trabajar. Los asesinos le estaban haciendo la guardia para matarlo a tiros. Como a las 6:25 fue todo este problemita que las balaceras. Cuando la multitud de aquel barrio salimos, pensábamos que no había nadie, pero allá adentro estaba el chico. Responde a los nombres de Pablo Cortés, sí, de 36 años. Cortés había intentado escapar de sus verdugos, trepando como araña por una pared, pero los sicarios le dieron alcance y le dispararon sin misericordia. Eso fueron como 6 cuartos. Vinieron dos personas en moto. Lo cogieron, pero yo pensaba que venían discutiendo, pero le cogieron y le dispararon. El hombre guardó hace una semana, no me acuerdo, poco tiempo. Como todas las mañanas, él ingresa hoy, abre las puertas del garaje, ingresa a su vehículo y ve que dos sujetos en motocicleta, posiblemente afroecuatorianos, los dos sujetos se percatan de eso, ingresan al domicilio y con armas de fuego proceden a seguirle al ciudadano que trata de escapar y en la parte de atrás del inmueble proceden a dispararle y fallece. A la víctima le fueron encontradas todas sus pertenencias, por lo que se descartó la posibilidad de que se trate de un robo u otro acto delictivo. En los registros de la policía, Pablito no tenía antecedentes. 3 menores de edad quedaron en la orfandad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en Montecristi, provincia de Manabí, un hombre fue asesinado cuando llegaba a su domicilio, mientras que en Santa Elena, sicarios atentaron contra la vida de un joven de 19 años. Luego de más de una semana que no se registraran muertes violentas en Santa Elena, la mañana de este 11 de abril, un hombre fue asesinado cuando transitaba por el barrio La Nueva, provincia del Cantón La Libertad. La víctima, identificada como Yandri García, de 19 años, fue interceptada por sujetos a bordo de motocicletas.
Uno de ellos le propinó más de 5 tiros en contra de su humanidad. El cuerpo sin vida de García quedó tendido sobre la calzada. Hasta la escena del crimen llegó la Policía Nacional para empezar con las investigaciones. Con este nuevo asesinato, la provincia ya suma 51 muertes violentas en lo que va del año. Pasamos a la provincia de Manabí, específicamente al cantón Montecristi, donde un hombre que se dirigía a su vivienda ubicada en el sector Los Espinos fue asesinado de varios disparos. El ciudadano fue identificado como Luis Javier Moreira González, de 30 años. Los moradores de este sector quedaron consternados tras conocer del ataque contra su vecino. El cuerpo del hombre quedó sobre una calle llena de polvo. Según testigos, Moreira aún estaba con vida, por lo que lo trasladaron a una casa de salud. Sin embargo, al poco tiempo de ingresar al centro hospitalario, se confirmó su deceso. La policía llegó al sitio y activó de inmediato la búsqueda de los sicarios, que terminaron con la vida de este hombre, quien se suma a la cifra de muertes violentas del distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Mirly Macías, Noticias Oromar. Hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias, amigos televidentes. Nos despedimos, no sin antes darles algunos avances de lo que se viene para la semana siguiente. Tenemos una conversación pendiente con la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz. A propósito de aquello, Katy, amigos televidentes, ¿a qué se debió o qué hay detrás de la remoción de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Y cuán clave e importante es este organismo para algunos procesos de designación de autoridades o administradores de justicia? Eso lo estaremos revisando el día lunes con nuestra invitada. Mientras tanto, a todos ustedes les agradecemos por su amable atención dispensada. Buenos días, felicidades, excelente fin de semana.